de el Evangelio según San Lucas, y hoy vamos a revisar a partir del capítulo 9 en el versículo 51, momento en el cual menciona Lucas que Jesús va a comenzar su ascenso a Jerusalén. En principio, aunque de manera poca información, da a conocer de su estancia en Galilea. Se detiene mucho en dar a conocer los primeros años de vida, incluso de la concepción de Jesús, y poco tiempo se refiere a hablar, a enseñar dentro de Galilea e incluso de los primeros años de Jesús, comenzando ya su enseñanza. El grueso de la información de Lucas lo hace a partir de ahora que ya es el momento en el cual está subiendo a Jerusalén para que pues se llegue al momento final y propósito que Jesús ha anunciado con respecto de lo que le sucederá en Jerusalén. Lo hace de este modo porque, como decíamos, ya Lucas es conocedor de otros evangelios que han dedicado la mayoría de sus conceptos dirigiéndose especialmente a cierto grupo de personas. Y él, aquellas personas que no han sido cubiertas con las enseñanzas de Jesús, es en lo que él hace énfasis. Así que vamos a revisar esto a continuación. A partir del versículo 51, como les digo, en el capítulo número 9, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Así que envió mensajeros por delante, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos, Sombronim, para prepararle posada. Pero no lo recibieron, porque tenía intención de ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus talmidín, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Bueno, aquí es muy importante destacar esto porque Lucas lo hace. Quiere dar a conocer cómo el mensaje de Jesús, víspera ir a Jerusalén, no es aceptado, es más, ni siquiera su presencia es aceptada entre los Sombronim, entre los samaritanos. Los samaritanos son una porción del pueblo viviendo en Jerusalén, viviendo en Israel, que han ocupado cierta fe, cierto camino dentro del pueblo de Israel. Porque los Sombronim, según se cree, está compuesto por gente que viene de fuera, y gente de fuera refiriéndome a extranjeros, es decir, no hebreos, no judíos, pero que de algún modo aceptan la fe que se da a conocer dentro del pueblo judío, dentro del pueblo hebreo. Eso es uno. La otra, se cree también que algunos de los descendientes de la casa de Israel se unen a estos que están llegando de entre los gentiles a poblar esta porción de la tierra de Israel, y por lo tanto tenemos una situación en la que puede existir personas con un origen hebreo, pero sin duda también tienen un origen gentil. Así que entra dentro de este concepto que se conoce como la casa de Israel.
los samaritanos entran dentro del concepto de la casa de Israel que, de acuerdo a los profetas, será buscado por el Mesías a fin de reintroducirlos al pacto, porque ellos en siglos atrás habían actuado en desobediencia, así que se buscaba que a través de el Mashiach ellos pudieran reintroducirse al pacto y a la obediencia. Precisamente Jesús ha advertido que aun cuando él ha enseñado entre los judíos, hebreos que siempre han guardado la fe, la Torá, los mitzvot, no se dirige principalmente a ellos, dado que ya están en obediencia, aunque no todos, por supuesto. Se dirige a aquellos de entre los judíos que no están del todo comprometidos con la obediencia a Kadosh Baruj Hu. Pero también Jesús menciona que su mensaje está para la casa de Israel. Pero también se contempla dentro de los dichos de Jesús que él se va a dirigir a otros que no son ni de los judíos ni de la casa de Israel, sino que se dirigirá a otras ovejas, refiriéndose entonces a los gentiles. Y Lucas, este hombre, escribió precisamente su documento esperando poder transmitir el mensaje de Jesús que los está alcanzando, porque recordemos que Lucas está escribiendo cercano al año 70 de esta era, es decir, 35 años después de la muerte de Jesús o ascensión de Jesús. Luego entonces ya se está descubriendo que los que están creyendo en el mensaje son de extracción gentil. Así que les da a conocer cómo desde las enseñanzas de Jesús se ha pensado en ellos, se ha referido con respecto de ellos. Aparte de los judíos, aparte de la casa de Israel, también Jesús dirige un mensaje a las naciones del mundo. Y esto es lo que extrae Lucas. Y esto es importante de conocer porque para no deformar el mensaje, porque, repito, Marcos escribió a fin de tener las memorias de las acciones de Jesús. Mateo escribió e hizo énfasis en su enseñanza acerca de el cumplimiento de la ley y mostrar a través de la observancia de la ley que Jesús es el Mesías, un documento escrito para judíos. Y Lucas escribe para los gentiles y cómo ellos han sido incluidos en la misión de Jesús. Justamente abre este momento con que él es rechazado de entre los Shomronim, pues al ser rechazado por los Shomronim, tiene que dirigirse a otras ovejas, no a la casa de Israel, sino a otras ovejas. Esto es lo que trae Lucas a colación aquí. Y por eso continúa diciendo, después de esto, en el capítulo 10, designó el Señor a otros 70, en algunas versiones dice 72, y los envió por delante de dos en dos a todas las poblaciones y sitios a donde él había de ir, pero antes les dijo, a donde él había de ir. Recuerde que él ya está subiendo hacia Jerusalén, y ya le queda poco tiempo dentro de la misión, así que va a enviar a otros, y va a enviar el número de 70. Ninguno de los otros evangelios contempla el envío de este número. Se contempla el número de los 12. ¿Por qué se contempla el número de los 12? Porque es una referencia
a las 12 tribus de Israel, es decir, tanto a los judíos como a la casa de Israel. Pero aquí especialmente Lucas menciona que él envía a 70, de dos en dos, porque de este modo confirma, Lucas le hace saber a sus lectores que está contemplando Jesús desde siempre llevar el mensaje a estas 70 naciones, pues de acuerdo al judaísmo son 70 las naciones que pueblan el mundo entero. Esto es una referencia con respecto de los descendientes de Noah después del Mabul, después del diluvio, y de los cuales se pobló toda la tierra, de Shem, Ham y Yafet. Y dentro de estos, Yafet es el que va a terminar poblando toda la porción de Europa, desde lo que es Tarsis, España, hasta lo que es el lugar hoy en día Rusia. Estos son los que van a poblar, son los descendientes de Yafet. Y se dice que Yafet habitará en las tiendas de Shem. Esto es importante recordar. Luego tenemos de los descendientes de Ham, son los que van a poblar todo África. E incluso van a llegar a una porción del Sinai, e incluso a una porción del cono sur de la península arábiga. Entonces, ellos van a dar origen a los pueblos africanos, luego entonces, y Yafet va a dar origen a los pueblos europeos y occidentales, porque según se cree, también van a poder pasar hacia lo que es Rusia, completamente Siberia, conectándose con Alaska y llegando a poblar todo el continente americano. Entonces, esto es Yafet. Y les recuerdo que hay un anuncio con respecto de esto. Cuando se maldice por medio de Noah a Canaán, nieto de el hijo de Ham, le hace saber también a Yafet que él habitará en las tiendas de Shem, es decir, que va a tener una relación muy cercana con Shem. Estamos hablando que todo Occidente va a tener una relación cercana con Shem. Shem es el nombre. Shem es nombre, significa esto. Y dentro de esto se cumplirá aquello que le fue prometido a Abraham, de que de él se va a engrandecer su nombre. Se va a hacer un nombre grande, porque él viene de Shem, Abraham. Así que se está considerando a través de Lucas, lo que dijo Jesús, que está esto para cumplimiento de estas palabras, de este mensaje, que fue anunciado desde el día de los patriarcas, de los primeros patriarcas. Así que en todo momento se ha considerado el acceso a los gentiles desde el propio momento de que Hashem entrega sus promesas a Abraham Avinu, y que ahora se están acercando gracias a Jesús. Entonces, esto es lo que se tiene que dar a conocer. Ahora, obviamente no son estas las poblaciones que visitan los apóstoles, no es que visitan todo el mundo, por supuesto que no. El número 70 es para que nosotros reconozcamos la profundidad del mensaje. Las poblaciones que se visitan son poblaciones cercanas y dentro del territorio de Israel. Y una de las cosas que sucede es que también rechazan el mensaje de estas parejas. Y Jesús advierte que ese rechazo, entonces ya rechazan los Shombronim, que representan la casa de Israel,
ya rechazan estas ciudades que representan a los Yehudim, a la casa de Yehudá. Por lo tanto, se abre la oportunidad para que las naciones, estas 70, puedan recibir entonces el mensaje divino. El mensaje que está trayendo Jesús, el del reino de Dios, el reino de Elohim, Malhut Elohim. Les advierte que como se les ha dado a conocer el mensaje y no lo recibieron, va a producirse un juicio que va a ser cuando llegue la destrucción del segundo templo. Entonces, van a sufrir como consecuencia de no haber aceptado el mensaje, van a sufrir de esa situación. Porque obviamente al no aceptar el mensaje de Jesús, no reconocen que Jesús advierte que se producirá la destrucción del templo, es decir, que habrá un juicio sobre toda la nación. Porque rechazan a Jesús, no pueden oír esas enseñanzas, no pueden creer en esas enseñanzas, en otras palabras. En cambio, los que lo creyeron, pues están advertidos. En cuanto vean todo lo que precisamente él anuncia acerca de la destrucción, ya sabrá sus seguidores que es momento de salir. Y que incluso se producirá la salida poco antes y se extenderá el mensaje del reino de Elohim en el mundo entero y no se centrará en Jerusalén, porque si se centrara en Jerusalén, si se quedara en Jerusalén, con la advertencia de la destrucción, ahí sería destruido el propio mensaje que Jesús estableció. Así que de ahí se inicia la dispersión del mensaje por todo el mundo. Por eso es el número de 70 los líderes que son enviados, las sugot, las parejas que son enviadas. Jesús lo da a conocer con un mensaje que da: quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Está hablando directamente con respecto del juicio que vendrá sobre esas ciudades que no hicieron caso del mensaje de estos hombres y que por lo tanto del mensaje de Jesús. Les ha dado autoridad Jesús a estos que ha enviado, y hay una cosa que se destaca en esto. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño, pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Justamente esta expresión, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, habla acerca del tiempo del juicio. Esta expresión, los nombres estén escritos en el reino de los cielos, alude a Yom Teruah, a Rosh Hashanah, que da a conocer conceptos del juicio. Así que el mensaje que se ha enviado y no ha sido recibido, por causa de ello se va a emitir un juicio. Ese juicio, al rechazar a estos enviados, es como si rechazaran a Jesús. Al rechazar a Jesús es como si rechazaran a Dios. Esa es la comisión por autoridad. O sea, ha delegado su autoridad a Kadosh Baruj Hu, a Jesús, Jesús a sus discípulos enviados. Entonces, lo que se rechaza es la autoridad divina. Continuamos. A partir de aquí comienzan las enseñanzas de Jesús, o se centran las enseñanzas de Jesús, porque hay una idea en Lucas. Dado que viene el momento del sufrimiento y muerte de Jesús, que es aquello en lo cual va a ser identificado cada uno de los creyentes, y está hablando de los creyentes de origen gentil. Recuerde que los creyentes de origen judío recibieron otro mensaje por medio de Mateo.
Aquí él está pensando completamente en los gentiles, Lucas. Y él está dando a conocer que la identidad de los creyentes de origen gentil tiene mucho que ver con el sufrimiento de Jesús. Y el sufrimiento de Jesús fue inicialmente a través de su enseñanza. O sea, previo al sufrimiento, dio a conocer su enseñanza. Porque los gentiles primeramente deben ser enseñados y esa enseñanza les producirá sufrimientos. Porque para los judíos, la enseñanza de Jesús nos lleva a la observancia de los mandamientos. Porque ese es el entorno que se conoce. Envía el Espíritu para que estemos llenos del Espíritu y vivamos en observancia de los mandamientos como todo judío en origen debe hacerlo. A los gentiles, a los cuales no se les dio a conocer los mandamientos en el Ar Sinai, tienen otra vía por la cual el Espíritu va a llegar a ellos y el Espíritu los va a llevar a otra situación. Y esto es lo que está avisando aquí Lucas. Y Lucas, de acuerdo a un buen discípulo como lo es de Pablo, el apóstol Pablo, va a usar las mismas enseñanzas y el mismo mensaje entre Lucas y el apóstol Pablo. Así, encontramos que es importante que tengan la enseñanza conveniente que les corresponde a los gentiles. ¿Y cuál es esa enseñanza? Principalmente se vincula con la recepción del Espíritu, la recepción del Espíritu Santo. E incluso poco antes de la oferta del Espíritu Santo a los gentiles, se hace una súplica y una petición delante de Jesús para que les enseñe a hacer la tefilá, la oración. Y dentro de la oración que les hace conocer Jesús a estos oyentes, les dice así: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en tentación. Dos situaciones previas que dentro del judaísmo debemos de poner en práctica. Siempre el cuidado de la parnasá, o sea, buscar la parnasá, buscar obtener el sustento, eso es uno. Y dos, es el apego a los mandamientos, la observancia de los mitzvot. A los gentiles les hace saber que Akadosh Baruj Hu se encargará de darles su parnasá, de darles su sustento, y que del mismo modo como ellos han sido perdonados por su mal comportamiento, ahora también puedan perdonar a todos los demás. Que esa sea la señal de que son fieles creyentes y fieles seguidores de Jesús. Inmediatamente de esto, les hace saber que si oran, el Padre les dará del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Porque esto es lo que es oportuno para los gentiles que están creyendo en Jesús ahora, que puedan recibir el Espíritu Santo. Porque de este modo obtienen el sello
para que puedan formar parte del reino de Dios en esta tierra. El reino de Dios en esta tierra es permitir que del mismo modo en cómo se expresa la presencia divina en el cielo, también se ponga de manifiesto aquí en la tierra. El hombre que ha logrado manifestar el reino de Dios en esta tierra es Jesús. Con toda su bondad, con toda su vocación de acercar a todos a Hashem, a que lo sigan y a que vivan una vida diferente, una vida apegada al cielo, está precisamente anunciando que el reino de Dios está aquí en la tierra. Y aquello que produce que estas personas puedan expresar el reino de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces, los seguidores de entre los gentiles deben recibir el Espíritu Santo y recibirán el Espíritu Santo por misericordia divina. Hashem quiere. Ahora, le corresponde al hombre, le corresponde a la persona recibir el Espíritu Santo. Así como a nuestro pueblo en Har Sinai hubo Matán Torah, la entrega de la Torah. Una cosa es la entrega de la Torah y otra es la recepción de la Torah. No, el hecho de que se nos entregue no por todos puede ser recibido y no por todos fue recibido. Entonces, Hashem actúa siempre de primera mano, de primera intención, y nosotros debemos ser congruentes a extender la mano y recibir lo que Él ha enviado. Recibir el Espíritu para los gentiles. Y esto es lo que Jesús da a conocer. Ahora, ¿por qué está buscando que el Espíritu llegue a todos los hombres y se establezca el reino? Porque Él recibió el Espíritu. Porque es en lo que más énfasis hace Lucas desde el propio día en que los ángeles se acercaron a Miriam, a María y a Elizabeth, para que pudieran ser introducidos a este mundo Jesús y Juan el Bautista. Siempre es el Espíritu el que llega a ellos, es el Espíritu el que bajó a Jesús en las aguas del Jordán. Y es Jesús el que es movido por el Espíritu al desierto. Y es Jesús por el Espíritu trayendo todo esto sobre el pueblo. Eso es lo que hace que el reino de Dios se establezca en la tierra. El Espíritu. Obviamente, como para nuestro pueblo, los judíos, de origen también, víspera de Har Sinai, víspera de recibir la Torah en Har Sinai, se nos dio la oportunidad del Espíritu, mas tuvimos miedo. Y preferentemente enviamos a Moshe para que se comunicara con Hashem cara a cara, lo hizo. Y nosotros perdimos esa oportunidad de recibir el Espíritu. Espíritu que más tarde también Moshe pudo compartir con 70 ancianos. Y esto es otra vez el significado 70, porque es el Espíritu el que alcanzará a todas las naciones del mundo. Porque lo principal es recibir el Espíritu para el establecimiento de Dios en la tierra. Como nuestro pueblo no pudo recibir el Espíritu, se nos entregó la Torah. Porque la Torah permite que nosotros no caigamos en el caos, no caigamos en el desorden, dado que no tenemos el Espíritu. Entonces la Torah permite mantener sujeto al Yetzer Hará en nuestras vidas y vivir una vida en orden. Entre tanto, recibimos el Espíritu por la misericordia de Hashem.
Pero hemos creído que está conectado la observancia de los mandamientos y la recepción del Espíritu. Así que cuando se ve actuar a Jesús, que al juicio de los fariseos, Jesús no se conduce de acuerdo a la Torá, mas sin embargo realiza milagros y maravillas como si tuviera el Espíritu, esto desde el punto de vista de los fariseos. Entonces ellos lo acusan y lo señalan como que estando endemoniado. Las buenas acciones expresan una fuerza del Espíritu. Las malas acciones, la desobediencia, revelan una fuerza oscura. Los demonios, los Shedim. Esta es la forma en que los judíos juzgamos las obras de las personas. Si se vive en obediencia, es el Espíritu Santo el que realiza el poder y la obra. Si observamos desobediencia y hay una obra, un milagro, lo hacen los Shedim, porque hay sombras en la vida de esa persona. Así aprendemos, así juzgamos. Entonces, desde los fariseos, cuando ven que Jesús no obedece al pie de la letra los mitzvot, los mandamientos, entonces acusan a Jesús de estar actuando como por las fuerzas oscuras, por las fuerzas de los demonios. Entonces Jesús los acusa de que están transgrediendo un nivel de santidad que es el pecado mayor, que es confundir al espíritu, la fuerza del espíritu, con fuerzas demoníacas. Pero obviamente desde la mentalidad farisea, él está endemoniado y lo hace por la fuerza de los demonios, por lo tanto van a buscar apresarlo para exterminar esa fuerza demoníaca que se está presentando ante ellos. O sea, en la lógica farisea, todo es correcto. Pero Jesús precisamente está introduciendo que es Hashem el que de origen siempre por su misericordia y su gran bondad, le ha dado su espíritu a quien él ha querido, a quien él quiere. Entonces, y en este caso, Jesús lo ha recibido y por eso es que él hace todas estas cosas. Un profeta debe ser probado si su espíritu viene de parte del cielo o viene de parte de fuerzas oscuras. Entonces le hacen que él dé a conocer una profecía que pueda ser demostrada. Y por lo tanto se podrá saber que él viene de parte del cielo. Y él les dice, la única señal que se va a dar a conocer es la señal de Yoná. Pues la señal de Yoná es que 3 días y 3 noches estuvo en el vientre de este pez que lo tragó. Ahí es donde se hace saber que Jesús va a permanecer 3 días y 3 noches en la tierra para una vez que él muera. Recuerde que él está advirtiendo, está anunciando que va a ser sacrificado. 3 días y 3 noches se cumplirán así. En el judaísmo nosotros contamos una fracción del día como parte del día. Es más, los sefardíes así contamos hasta la fecha. Aquí en México, donde nosotros vivimos, así contamos hasta la fecha. Por ejemplo, cuando alguien te dice, oye, voy a seguir una dieta, la dieta es comer esto cada tercer día. Cada tercer día significa un día sí y un día no, un día sí y un día no. Así es como lo contamos aquí en México. Es decir, que el día que lo comiste cuenta como el día 1, el día 2 cuenta como el día que no lo comiste y el día 3 cuenta para volverlo a comer. Entonces pues, si el primer día fue un lunes, comiste el lunes, no comiste martes, comiste miércoles. O sea, una fracción del día es parte del día.
Aunque nosotros decimos un día sí y un día no, o sea, es al tercer día. No es 1, 2, 3, 1, 2, 3 y entonces comemos 3 y 6. No, es 1, 3, 5, 7, 9 y así. Ese es cada tercer día. Entonces, una fracción del día cuenta como parte del día. Por eso es que se va a dar a conocer cómo Jesús va a poder estar 3 días y 3 noches, una fracción del día, enterrado hasta el momento de su resurrección. Bueno, entonces decíamos que se ha dado a conocer las enseñanzas de Jesús como la parte que revela la porción del Espíritu. Entonces, se debe procurar, se debe enseñar, se debe promover entre los gentiles que reciban el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a poder permitir que ellos vivan como trayendo al mundo el reino de Dios. Esa es la parte fundamental. Que reciban el Espíritu, porque el Espíritu, movido por el cielo, los va a llevar a ellos a vivir la vida correcta. Y por eso se ha de hacer mucho énfasis. Ahora, ¿por qué van a necesitar ellos el Espíritu? Porque, dado que ellos pertenecen a las naciones del mundo, y las naciones del mundo se rigen por otros conceptos de vida, no se rigen por los conceptos de la Torá, se rigen por otros conceptos y otros principios de vida. En el judaísmo nosotros nos regimos por los conceptos de Torá. Entonces será notable, será verídico de parte del cielo que hemos recibido del Espíritu de Hashem porque guardamos los mitzvot. No como una ley externa, sino como algo de naturaleza cuando recibimos el Espíritu. De entre los gentiles, dado que en las naciones del mundo, cuando Hashem los dispersó desde Babel, mandó diferentes ángeles rectores que fueron el modo de pensar que cada uno de ellos vivió y demandó en medio de los suyos. Así que cuando se fueron dispersados en el mundo entero, se unieron aquellos y convinieron un modo de vivir. Ese modo de vivir que convinieron, ese conocimiento que adquirieron para gobernarse, para tener cultura, para tener devoción de ellos, de estos grupos, de esos 70 grupos gentiles, ese conocimiento es lo que se conoce como Dios hablando a cada uno de ellos. Envió un ángel rector para que hablara a ellos y crearan su modelo de vida. Hashem sembró en el pueblo de Israel que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras mentes. Y eso es lo que significa que Hashem es el que conduce a nuestro pueblo. A los demás pueblos también Hashem les dio un modo de pensar y de vivir, un modo de funcionar. Todo este mundo le corresponde a Dios. No pensemos de que a ellos otras fuerzas les salvaron. No. Sí, efectivamente otras fuerzas, pero no fuerzas del mal. Son siervos de Hashem quienes les dieron los conceptos de vida a las naciones del mundo. Conceptos de vida para favorecerlos a ellos. Cuando el mensaje de Hashem llegue a estas naciones del mundo, para poder resistir la prueba a la que van a estar sujetos, porque se van a oponer al modo de vivir
que ellos han tenido como gentiles. Es decir, nacieron dentro de esas 70 naciones en donde se rigen al modo en que su sociedad los llevó a vivir. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo a ellos, van a modificar su sistema de vida y ya no va a ser congruente con lo que su sociedad rige. Así que ellos necesitan la fuerza del Espíritu para que puedan resistir las pruebas que vienen a causa de sus creencias. Por eso es lo más importante que reciban el Espíritu. Eso es lo más importante, que esta gente reciba el Espíritu para que de este modo puedan resistir todos los sufrimientos que vendrán, porque irán contracorriente en medio de las naciones en las que ya estarán ellos creyendo. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo entero. La persecución sobre los nuevos creyentes en Jesús de origen gentil, las naciones están viniendo sobre ellos. Y hoy en día la historia nos ha dado a conocer que así fue. Así que es por eso que tiene mucha importancia que ellos reciban al Espíritu. Y lo principal es que reciban al Espíritu una vez que han creído en el mensaje que ha sido enseñado por los apóstoles de lo que sucedió con Jesús. Ellos lo han aprendido. Ahora necesitan recibir el Espíritu para que puedan tener esa fuerza. Por eso es que Lucas enfatiza, primero la enseñanza de recibir el Espíritu. 2, los sufrimientos de Jesús. Los sufrimientos de Jesús. ¿Por qué? Porque estas naciones del mundo estarán sujetas a sufrir a causa de su nueva fe. Porque su nueva fe se opone al modo y estilo de vivir de las naciones donde ellos tienen origen. Bien, pues, sobre todo ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues nada más y nada menos que se estará enseñando, porque hoy en día parece que toda esa persecución se ha detenido sobre los gentiles. Es más, estamos hablando de los que se quedaron con esa forma de fe, son los que hoy en día conocemos como los cristianos. Pero los cristianos hoy en día están muy acomodados al medio en el cual ellos viven. Así que, en principio, sí hubo un factor de persecución y de sufrimiento sobre ellos. Hoy en día ya no lo es tanto, por lo menos en esta parte occidental. Sí lo puede ser en otras naciones donde todavía el cristianismo no permea con fuerza. Pero esto es a nivel de esas persecuciones por su fe. Hoy en día se persigue más desde un plano de lo moral, de lo espiritual, en el sentido de que se invaden con pensamientos de ciencia, se invade con pensamientos de Estado para que se abandone la fe en Jesús. Esto es lo que sucede hoy en día, sobre todo porque quieren precisamente nombrar a los creyentes hoy como gente retrógrada, gente que no tiene conceptos de modernidad, gente actualizada, pero obviamente porque esto tiene apenas 200, 300 años de que empezó el conocimiento científico al modo en que hoy en día lo conocemos, pero hay algo que ha resistido el tiempo, pasando por la filosofía y pasando incluso por tiempos de oscuridad en cuanto al conocimiento, y sin embargo la fe se sigue sosteniendo, se sigue reteniendo. Pero obviamente con todo lo que sucede hoy de esta información científica y del Estado, es difícil retener los conceptos
de fe, sobre todo porque se está hablando de que hubo un hombre, Jesús, quien murió y quien resucitó. Así que hoy en día deben creer en la resurrección de los muertos. ¿Y cómo puede ser que se crea en la resurrección de los muertos todavía en el tiempo antiguo, donde este tipo de relatos a nivel mitológico eran oídos por todos lados? ¿Y por qué se oyen en todos lados? ¿Por qué le ocurre a estos conceptos a Mitra? ¿Por qué incluso acá con respecto de Quetzalcóatl o, o en otros lugares en el mundo entero? ¿Por qué existen esos conceptos? ¿Por qué en esas culturas tan antiguas, incluso lo del diluvio, lo del Mabul, les he dicho, Akadosh Baruj Hu le ha revelado a cada nación del mundo una forma de poder entender su existencia. Y esto lo hace a través de su mitología. Hoy en día también, precisamente los creyentes, cuando no entienden que Akadosh Baruj Hu es el gobernador del mundo y no hay nada en este mundo que se le oponga a él, sino que él ha hablado siempre a toda la humanidad para que sea esta receptible de entender el mensaje divino. Por eso es que en las mitologías se han revelado estas verdades, que son una sombra y una figura de lo que había que suceder y que finalmente ocurre en Jesús, de acuerdo al relato del Nuevo Testamento. Pero estos conceptos se han oído entre los egipcios, se han introducido entre los hindúes, se ha oído entre los persas. O sea, pero esto es porque el propio Hashem le dio ese conocimiento a ellos. Hoy en día, porque no somos capaces, o muchos creyentes no son capaces de entender que Hashem gobierna el mundo, sino que lo mismo que hacen los fariseos, dicen demonio les reveló, creen que son demonios la mitología. Esos no son nada, son ideas. O sea, otra vez siempre recalco, el problema es que el idólatra eres tú. Por eso es que piensas que un ídolo tiene cierta fuerza o cierto poder o algo con respecto de eso de las piedras. No, son simbolismos que Hashem sembró en las mentes de ellos para que pudiera ser fácil captar esa idea de que alguien volvió de la muerte, como ocurrió en muchas mitologías y como ahora está revelando a través de Jesús. Así que en aquel tiempo era poco más fácil entender estos conceptos, porque se esperaba y se sabía que se resucitaba de entre los muertos. Ahora, finalmente Jesús finalmente va a llegar a ese sufrimiento, va a llegar al madero, va a morir y va a resucitar de entre los muertos. Y de entre los muertos, cuando Él resucita, que es un primer día de la semana, por lo tanto, ahora que ya tenemos el primer día de la semana, como sabedores de que Él resucitó de los muertos, primer día de semana, domingo, por lo tanto sabemos que va a morir si es domingo, por la noche, que es donde Él va a resucitar. Sabemos que Él muere una tarde, es decir, de día. Recuerde que las tardes Él murió a la hora novena. Entonces, eso es un primer día. El domingo por la noche. Sábado por la noche es un segundo día. Viernes por la noche es un tercera noche. Por lo tanto, murió un jueves en la tarde. Murió jueves y resucitó domingo por la noche. Esos son sus 3 días y 3 noches, de acuerdo a lo que el
él mencionó con respecto de Yoná. Bueno, resulta que son mujeres las que lo van a buscar y encuentran y les es anunciado por ángeles que ha resucitado entre los muertos. Mujeres, otra vez el lado femenino, el lado sensorial, siempre se los he hecho saber. Y los que no creen, que son los apóstoles, aun cuando se les da el mensaje, esto es porque la razón le cuesta más trabajo. Recuerde que lo masculino representa la razón, lo femenino representa la sensibilidad. Así que la sensibilidad es algo a lo que debemos apelar para darle entrada al mensaje divino. Pero la sensibilidad, por eso recibimos al Espíritu Santo, pero de ahí tiene que venir algo a la razón. Finalmente se menciona que este Jesús se acerca a ellos, se acerca a unos discípulos en el camino de Emaús y él les da a conocer y les vuelve a enseñar y lo que les enseña es precisamente acerca de su sufrimiento, porque ellos no podían entender cómo es que el Mesías había de morir, porque dentro del pensamiento judío no se concibe que el Mesías muera, pero Jesús, bueno, en este caso Jesús resucitado, ellos todavía no se dan cuenta que es el mismo quien les está enseñando estas cosas, les está demostrando que el Mesías debía morir, debía sufrir, debía morir y debía de resucitar de entre los muertos, que tiene sentido dentro del plan divino el sufrimiento. Así que no hay sino otra enseñanza que entender el sufrimiento y que a este mundo venimos a sufrir, que a este mundo se viene a sufrir en el sentido de por causa de la fe. Para poder soportar el sufrimiento al que vamos a sufrir en esta tierra, se necesita el Espíritu. Eso es lo que finalmente va a decir Jesús. Así que a partir de aquí les va a decir precisamente esto. Una vez que parte el pan, les recuerdo, los discípulos de Emaús, ellos reconocen que es Jesús el que les está hablando. Para finalizar, ya en el versículo 44, después les dijo: lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que esté escrito en la ley de Moshe, de los profetas y en los salmos acerca de mí. O sea, con él se está dando cumplimiento a todo esto. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: está escrito que el Mesías, el Cristo, debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Así que otra vez Lucas se va a que esto tenía que ser enseñado en todas las naciones del mundo. Por lo tanto, se está dando cumplimiento en sus lectores la palabra de Jesús. Es algo que le gusta mucho a Lucas, dar a conocer cómo se están cumpliendo las cosas que se advirtió por medio de Jesús. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. O sea, el poder del Espíritu es lo que los va a mantener esperando. Una vez que ellos lo hayan recibido, van a poder ir a todas las naciones del mundo. Este es el mensaje central de Lucas, porque la idea es llevar la palabra, el mensaje de Jesús, el poder del Espíritu a todas las naciones del mundo, para que puedan sostener el sufrimiento que significa seguir la fe en Jesús. Y esto es clave porque si hoy no sufren los creyentes, entonces es algo que tiene uno que preocupar. Tiene que preocupar. Si ya no hay tal sufrimiento, significa que estás asimilado
a lo que esta sociedad impone. O sea que no hay diferencia entre lo que esta sociedad ha impuesto y el creyente que cree en Jesús, porque se debe sostener constantemente el sufrimiento para que pone a prueba la fe, precisamente. Así entonces los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Elohim. ¿Por qué? Porque ese fue el mensaje, último mensaje de Jesús. Váyanse a Jerusalén, manténganse cercanos al templo. Una vez llegado el Espíritu Santo, ustedes cumplirán con la parte final de este mensaje. Y el mensaje es, no lo olviden, llevar el reino de Dios. Para eso se necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dará la fortaleza para soportar las pruebas a las que van a ser expuestos por las naciones de las que ahora ustedes parecerán extraños, cuando en un principio estaban incluidos, mas ahora por el mensaje van a ser rechazados y van a ser excluidos. Si hoy en día un cristiano no es rechazado, no es sujeto a prueba por su sociedad, es que no es un verdadero creyente, así de fácil. Porque este es el mensaje que enseñó Lucas. Al final será demostrado esto que comenta el texto. Todos los apóstoles vivirán y sufrirán. Todos hasta el siglo III, cercano al siglo IV, sufrirán y morirán en manos de las naciones en donde ellos de origen vivían. Mas por su fe fueron llevados a sufrimiento, y sufrimiento que acabó con toda su vida. Los últimos siglos no ha ocurrido tal sufrimiento de estos creyentes en medio de sus naciones. Significa que aún no han salido de las naciones, como nuestro pueblo cuando salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Así ahora estos nuevos creyentes, todavía no ha salido la nación del interior de su ser. Bueno, por el momento es todo. Con esto hemos concluido el Evangelio de Lucas. Con la ayuda de Hashem, en la próxima clase vamos a irnos sobre el segundo libro que escribió Lucas, que es el libro de Hechos, porque vamos a darle continuidad a este mensaje que es hacia las naciones del mundo. Ya quedamos con Mateo, que es el mensaje que se le dio a los judíos, y cuál es la labor y el proyecto de los judíos que han creído en Jesús. Ahora viene cuál es la labor y función de los creyentes entre los gentiles. Pasado el tiempo que podamos hablar de Hechos, obviamente vamos a tener que hablar sobre Pablo y sobre las cartas paulinas para completar este ciclo del mensaje de Jesús a las naciones del mundo, y luego retomaremos el Evangelio de Juan y el resto de las cartas que se llaman cartas apostólicas, que se escriben también para otros judíos, para los creyentes de Jesús de origen judío. Porque de este modo se organizó el Nuevo Testamento. Todo esto es una palabra que recibieron los apóstoles, pero cada uno de ellos fue dirigido por el Espíritu Santo a ciertas personas, y no debemos mezclar, porque si mezclamos esto, entonces confundimos las obligaciones y propósitos de unos y de otros. No es un mensaje común para todos, no es un mensaje único. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le fue dicho a Abraham, porque hay familias diferentes a las cuales se les ha dado un mensaje diferente, pero todos al final de cuentas son de la familia de Dios. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima.
Shalom.